Por eso te alabo con el corazón. Salvaste mi alma perdida. Por eso te alabo con el corazón, con el corazón, con el corazón. Los que esperan en Jehová, los que esperan en Jehová, como las águilas, sus alas levantarán, como las águilas, sus alas levantarán. Los que esperan en Jehová. Los que esperan en Jehová, como las águilas, sus alas. Sí, fue la que comió la manzana. Bion. Pero fue la que le dijo a Eva, ¿no? Dijo que se come la manzana, por nada más Dios lo castigó allí. Como una serpiente. Y Así que su hermano vive para allá para el lado sur. sí. Ahora sí. Ya, vamos a orar. Nos ponemos de pie entonces. Gracias primero. Pero lo primero que tenemos que hacer es orar a Dios Todopoderoso que está en los cielos. Padre, le damos gracias en esta tarde por su amor, su misericordia, por su bondad. Porque sin usted no podríamos estar en este lugar. Sin usted no podríamos levantarnos en la mañana, abrir nuestros ojos. Señor, su palabra dice que cuando vamos a nuestro lecho de descanso, Señor, tú mantienes el ritmo de nuestro corazón, de nuestros pulmones, la sangre que fluye por nuestras venas, Señor. Tú las mantienes, Señor, porque a ti se te ha placido, Señor. Y si no fuera así, Señor, si tú decidieras llevar nuestras vidas, que sea, Padre, haciendo tu obra, buscando tu rostro cada día, cada instante, Señor, te pido en esta hora, por lo que estamos aquí, Señor, Padre, para que tú, Padre, esto no sea un video más, no sea un culto más, no sea un evento más de este día domingo, Señor, sino que, Padre, que sea una vida renovada, recta delante de ti, que sea el principio para aquellos que por primera vez a lo mejor van a participar, que sea el principio de conocerte, amado Dios. Padre amado, que esto no sea una fecha más de adorar tu nombre, sino que sea un encuentro contigo, amado Dios. Tú sales a seducir nuestras vidas cada día, cada instante. Padre, ayúdanos, Señor, en esta hora a concentrarnos, a ponernos en tu brecha, Señor. A ponernos, Señor, que toda distracción en esta hora sea echada afuera, sea reprendida. Que atemos todo espíritu ajeno a ti, Señor, y que tu Espíritu Santo, tu Ruach HaKodesh, se manifieste en nuestras vidas. Señor, danos ese descanso, esa paz, ese gozo que necesitan nuestros corazones cada día, porque vivimos en un mundo, en medio de un mundo de afanes, de vanidades, Señor, y que cuando llegamos en la noche a acostarnos hay un vacío en nuestro corazón. Pero aquí estamos, hemos decidido seguirte a ti, amarte a ti, adorarte a ti, que tú seas el dueño de nuestras vidas, Señor. Y por eso que estamos aquí delante de ti, Señor, te damos la gloria, la honra, la alabanza es tuya, Señor, y queremos en este día, en esta tarde maravillosa, Señor, de un día domingo, queremos que tú gobiernes nuestras vidas, Señor. Y damos inicio a este culto de adoración en tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Entonces, en el libro, vamos a ir al libro de Daniel. El libro de Daniel, específicamente vamos a hablar del capítulo 1. Yo se lo hice dividir ahí en el capítulo 5, pero volvamos atrás, es una hoja más, porque el capítulo 5 es la historia que hoy día vamos a ver de un hombre que estuvo en el exilio. Pero vamos a ir atrás al capítulo 1 del libro de Daniel. En el capítulo 1, ¿estamos ahí? ¿Ya? En el 1:1. ¿Ya? Este es el nombre Daniel significa Dios juzga o Dios es juez. Eso significa Daniel, el nombre Daniel. Recordemos que la palabra de Dios, todos los nombres en la escritura significan algo. En este caso, Daniel significa Dios juzga o Dios es juez. Y Daniel fue un profeta del siglo VI antes del Señor, de Dios, del Adón, de Yahshua o de Jesús, como le conocemos, que vivió en el exilio. Estoy dando una introducción de Daniel, que vivió en el exilio en Babilonia. En su libro, en este libro que vamos a tocar, vamos a hacer una pincelada en el capítulo 1 y 5. Relata los acontecimientos claves, los más importantes que ocurrieron durante el cautiverio judío. Entonces, Daniel significa el que juzga, o Dios es juez, o Dios juzga. Eso significa Daniel, que no se nos olvide nunca. Entonces, en el capítulo 1 del libro de Daniel dice así. Ustedes me siguen ahí, lo van leyendo en forma silenciosa. En el año 3 del reino de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor, o sea, está hablando de Dios. Cuando dice Señor, está hablando de Dios. Entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios. No está hablando de Jehová, ni de Yahweh, ni del Señor Jesús. Está hablando de que Él, dice, volviendo atrás, en el año 3 del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén, a Judá, y la sitió. Y el Señor, el Dios Todopoderoso, el que estábamos orando recién, entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios. Fíjese que ese Dios es con minúscula, ¿sí o no? Está con minúscula ese Dios, porque está hablando del Dios que Babilonia tenía, y lo colocó los utensilios en casa del tesoro de su Dios. De nuevo dice Dios con minúscula. Y dijo el rey Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguno, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, y sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneo. Idóneo quiere decir capaz, quiere decir preparado para una tarea, para estar en el palacio del rey,
y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ello se presentasen delante del rey. Aquí viene, se va a pronunciar a Daniel. Y entre estos estaban, ¿qué dice ahí? Daniel, Ananías, Misael, Azarías, de los hijos de Judá. Judá estaba en Jerusalén, son los hijos de Dios. A estos el jefe de los eunucos puso nombre, o sea, un jefe de los eunucos de Babilonia. Babilonia representa, para que vamos entendiendo, representa un imperio pagano, un imperio que no creía en Dios, por eso que se lo llevó a su Dios con minúscula, porque está hablando de ese Dios. Puso a Daniel, Belsasar, Ananías, Sadrach y Misael, Mesac. Bueno, le cambió los nombres. Y Daniel propuso, el versículo 8, Daniel propuso, el hombre que hoy día vamos a hablar, en su corazón, no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Si leímos más atrás, ¿cierto? El rey dijo, durante 3 años aliméntenlo con la comida, con la misma comida del rey, y que ellos queden sin ninguna talla, sin ningún defecto. Que en otras palabras, usted sabe que el alimento, el buen alimentarse, el alimento nos deja con los cachetes coloraditos, ¿cierto? A eso se refiere, para que lo entendamos. Y dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, a pesar que era una buena comida, pero Daniel dijo, yo no voy a comer de eso, ni con el vino que él bebía, porque Daniel sabía que eso no le iba a servir a él. Pidió por tanto al jefe de los eunucos, Daniel pidió que no se le obligase a contaminarse, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos, y le dijo el jefe de los eunucos a Daniel, temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pulidos que los de muchos que son semejantes a vosotros, condenaréis para que con él rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Belsasar, que estaba puesto el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías, te ruego que hagas las pruebas con tus siervos por 10 días. No se preocupe, tranquila, no se preocupe, déjelo ahí, tranquila, no. Con tus siervos por 10 días y nos den legumbres de comer. O sea, Daniel prefirió comer legumbre. ¿Qué más dice? Y agua a beber, en el versículo 12. Compara, dice Daniel, luego nuestro rostro con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto, y probó con ellos 10 días, y al cabo de 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían la porción de la comida del rey. Amén. Quise leer el capítulo 1 y quiero que vayamos al 5, ¿ya? El 5 no lo vamos a leer, pero el título de hoy, el título de esta predicación, y créame que he querido tomar este tema de parte de Dios, porque es un tema que le va
que les va a quedar dando vuelta en su mente, y a lo mejor en la noche cuando ustedes se acuesten van a pensar en esta palabra, y el título es Una mano sin brazo. Una mano sin brazo, una mano, la parte de la mano solamente en el aire, sin brazo. Eso es lo que ocurre en el capítulo 5. Ocurre algo que para el pensamiento humano quizás no existe, no es real, pero Dios tiene cosas maravillosas para nosotros. Dios es un Dios que no funciona con el razonamiento humano. O sea, si yo me voy a tropezar con algo por lógica, para Dios no es así. Dios actúa de una manera, por decirlo, sobrenatural. La palabra sobrenatural tiene que ver con una palabra humana, pero para Dios es divino. Dios no es de este mundo, Dios es eterno. Entonces, en este capítulo 5, el capítulo 1 habla de Daniel, habla de cómo Daniel llegó a Babilonia. Jeremías, en un libro anterior, Jeremías, un profeta, le dijo al pueblo de Dios que por falta de obediencia a Dios, en la Biblia, generalmente, toda la Biblia, usted se va a dar cuenta que el pueblo de Dios desobedeció a Dios. Y como desobedeció a Dios, Dios los mandó en desobediencia cautivos. Y en esta oportunidad lo mandó por 70 años cautivo a Babilonia. Babilonia era como, sin poner mal las ciudades, pero era una ciudad de gran potencia mundial. Era un país que tenía los lujos más grandes de todos los países. Babilonia vivía en una idolatría total. Babilonia no reconocía a Jehová como el Dios verdadero. Y Babilonia existía, en el capítulo 5, había un rey que se llamó Belsasar. Después del rey Nabucodonosor, que Nabucodonosor llamó a Daniel, el primer rey, lo llamó a Daniel y lo colocó al lado de él, porque Daniel le adivinó sus sueños, Daniel le interpretó sus sueños, porque Daniel, a pesar de que estaba en el cautiverio, o sea, Jerusalén fue cautiva por Babilonia, 2.500 kilómetros de distancia de Judá, de Jerusalén. O sea, nosotros estamos acá y alguien se mete por el portón, toma nuestras posesiones, se violan las mujeres, matan a algunos y se toman a todos los que están en este recinto y nos llevan 2.500 kilómetros aproximados de aquí, cautivos, presos, a trabajar por ningún peso, a ser puestos en esclavitud. Dios permitió, ahí en el capítulo 1, si nosotros lo leemos, Dios permitió eso. Dios le dio la autoridad a un hombre humano, un hombre que no creía en Dios, a un hombre que se burlaba de Dios, pero le dio la autoridad porque el pueblo de Dios se había olvidado de Dios. Estaba en desobediencia, entonces lo ocupó como instrumento a Nabucodonosor para tomar cautivo al pueblo ahí en Jerusalén, a Judá, y llevárselo 2.500 kilómetros por 70 años al principio. 70 años, por ejemplo, que usted puede ser deportado a otro país, a donde no conoce, a donde usted tiene que hacer lo que le digan y a lo mejor solamente por puro alimento. Qué triste la vida de un pueblo que anterior a estos libros había sido libertado de Egipto, del faraón, de un prototipo de Satanás, había libertado y sale al desierto y se encuentra con el mar, y Dios le dice a Moisés, pone la vara y el mar se abre y el pueblo pasa por el medio. Y más aún, Dios, después que el pueblo pasa, se cierra el mar y se mueren todos los enemigos.
Qué triste que después de eso, en el desierto cuando Dios tuvo a su pueblo ahí reunido, mire, yo quiero que usted se imagine, ¿usted ha pasado por el desierto? Juan, Sí. Linda, mami, ¿usted ha estado en el desierto alguna vez? ¿O ha estado en algún lugar donde no tiene nada? Pero Dios estaba con su pueblo en el desierto. Y dice que cuando tenían hambre, llegaba una esponjita blanca que caía del cielo, pero eso es una realidad. La historia que cuenta la Biblia no es una fábula humana. No es una historia que se haya inventado, no es un libro que alguien lo hizo y puso una historia ahí. La realidad es que Dios descendió del cielo el maná, una esponjita que caía, y los hijos de Dios comían de eso porque en el desierto no había nada. Obviamente que el pueblo salió con todo el oro y con toda la plata y toda la riqueza y los caballos y el ganado, pero en el desierto no tenían nada. Y Dios le dijo: no se preocupen porque yo voy a hacer llover maná del cielo. Y así fue. Y en la noche, cuando había frío, porque el desierto hace frío, Dios colocaba una columna de fuego. Y en el día colocaba una nube para que el sol no los quemara. ¿Sabe cuánto tiempo estuvo el pueblo de Dios? 40 años en el desierto. Y no porque Dios quiso, sino que porque el pueblo fue desobediente. El pueblo no quería obedecerle a Dios, entonces Dios tuvo que tratar. En otras predicaciones voy a explicarle que 40 años en el desierto son nuestras pruebas. Cuando nosotros no entendemos, cuando nosotros ponemos problemas a veces para ir a la congregación, cuando nosotros no queremos estudiar la Biblia, cuando nosotros sabemos que tenemos que hacer lo bueno, pero seguimos haciendo lo malo y seguimos usando de las vanidades de este mundo, de los afanes, y preferimos ver películas, preferimos a lo mejor ir a fiestas, que no es malo, pero cada cosa tiene su tiempo y su lugar, y Dios está primero. Para el pueblo de Dios, para los judíos, los israelitas, Dios estaba primero. Y qué triste que después de 40 años, cuando conquistan Jericó, ¿sabe cómo fue conquistada Jericó? Josué estaba delante de él y se le apareció un ángel con una espada desenvainada. Josué dijo: oye, estamos listos para atacar la ciudad de Jericó. La ciudad de Jericó eran unas murallas que alcanzaban 2 carrozas para allá y para acá, doble tráfico. Así era de grueso la muralla de Jericó. Pero el ángel le dijo: Jehová ha ganado la batalla. Tienes que levantarte por la mañana y decirle a tu pueblo que toque, a los sacerdotes que toquen la trompeta, y los muros caerán. El Josué se levantó por la otro día y fue a conquistar a Jericó, y esos muros se cayeron y conquistaron la tierra prometida después de los 40 años en el desierto con Moisés. Con Josué conquistaron la tierra, pero qué triste que el pueblo de nuevo se olvidó de Dios. Nuestras vidas son así. Nosotros vemos cuánto Dios nos ha ayudado, cuánto Dios nos alimenta cada día. Vemos los milagros, pero no los reconocemos. Vemos que Dios está con nosotros. Vemos que Dios nos está dando una paz, una tranquilidad, que no estamos viviendo como están viviendo los otros, que tenemos ciertos beneficios, pero aún así nos olvidamos de Dios. Y no le damos tiempo a Él. No conversamos con Él. No hablamos con Él. No leemos la palabra. Porque dice: la suma de tu palabra es vida. La suma de tu palabra, o sea, todo. Cada día tengo que estudiar, porque no tan solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Toda palabra. Si yo no alimento mi parte espiritual se muere. El pueblo judío, el israelita, los judíos, Judá se había muerto su parte espiritual. Y Jehová dijo, Yahweh dijo: voy a despertar a mi pueblo, voy a poner a un montano, a Nabucodonosor, y voy a tomar cautivo, y los sacó. Y derribaron su templo, lo hicieron tira. Es como que vinieran acá y hacen tira todo, y usted no tiene nada que hacer, y más encima se lo llevan cautivo, preso, sin ningún peso.
Le quitan todo, golpeado, y se lo llevan para un lugar y allá lo hacen trabajar por 70 años. Pero Dios tiene un propósito, y en todas las generaciones, en todas las eras, en todos los cronos, como he hablado en la radio, los tiempos, en cada era de la iglesia, en este tiempo Dios tiene un propósito con nuestra vida, con su vida, con la mía. Pero si nosotros no entendemos los tiempos, no entendemos los propósitos de Dios, no amamos a Dios, entonces Dios tiene que hacer algo con nuestra vida. Y Dios llevó a ese pueblo por 70 años cautivo, y ahí entre ellos estaba Daniel, un hombre que no merecía eso, un hombre que amaba a Dios, un hombre que oraba 3, 4, 6 veces al día, oraba, conversaba con Dios. Pero fue llevado cautivo, y dice que Daniel decidió no contaminarse. Dijo: no, a mí no me den esa comida, yo voy a comer legumbres como a mí me enseñaron, yo voy a tomar agua, y cuando el rey me llame delante para que elija a esas personas sin tacha, a esas personas para que estén al mando de él, entonces yo voy a estar bien, mis amigos van a estar bien. Y le hicieron la prueba, y él, cuando se presentaron, estaban mejor semblante, eran mejor alimentados, estaban más robustos. Pero Dios estaba con Daniel. En cada generación, en cada tiempo que nosotros vivimos de nuestra vida, Dios está con alguien. Y yo quiero hacer un paréntesis. Dios está conmigo, yo lo sé. Dios ha estado conmigo, porque yo lo veo cada día, y yo digo: Señor, que de mí no salga la intención de apartarse de ti. A pesar de que la sociedad que estamos viviendo, porque hoy día, por ejemplo, podíamos estar viendo una película, podíamos estar en el mall, podíamos estar en la playa haciendo un asado, pero estamos aquí adorándole a Dios, porque esta es palabra de Dios. Y yo siempre digo: Señor, y me arrodillo, y cierro la puerta de mi cuarto y me arrodillo y le digo: Señor, que no esté en mi corazón, en mis pensamientos, apartarme de ti, porque yo sé lo que es estar lejos de Dios. Y el pueblo de Judá fue apartado de Dios y fue puesto en esclavitud, y Daniel estaba ahí. Y Daniel decidió ser un hijo de Dios en medio de esa aflicción, en medio de esa tribulación. Y miren lo que dice el capítulo 5. El rey Balsasar hizo un gran banquete. Miren, resulta que Nabucodonosor había muerto, el primer rey había muerto. Yo quiero que siga conmigo el 5 ahí en medida que usted lo pueda leer, pero saltadito así. Pero el Nabucodonosor, el rey de Babilonia, había muerto. Daniel ya le había servido a Nabucodonosor, pero murió el rey y salió una descendencia. Balsasar, Nabucodonosor era el abuelo de Balsasar, era su nieto, y él había tomado el mando, y ya Daniel no estaba segundo al mando de Babilonia. Y Belsasar había tomado las mismas actitudes que Nabucodonosor, un hombre orgulloso. Nabucodonosor representa hoy día nuestro orgullo, nuestra vanidad, nuestra sociedad que hoy día que vemos cada día. La sociedad que vemos cada día es una sociedad orgullosa, que dice: mira, esta casa la hice yo, esta mansión es mía, la hice con mis propios medios. El Balsasar, el descendiente de Nabucodonosor, siguió con los mismos pasos, y dice en el capítulo 5 que quiso celebrar las victorias que él había tenido, tanto con Judá y con otras ciudades. Babilonia era un imperio conquistador, iba conquistando, iba quitando, iba robando, iba matando, iba violando, y no tenía quien lo parara. Pero Babilonia no se había dado cuenta que la autoridad se la había dado Dios. Y Balsasar era un hombre orgulloso. Hizo un gran banquete, invitó a 1000 de sus príncipes. Entonces Balsasar dijo: voy a hacer un gran banquete y voy a demostrarle a todos, y vamos a tomar, vamos a beber,
íbamos a tener actos sexuales. 1000, dice, 1000. Y trajeron los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén. Y bebieron a ellos el rey y sus príncipes y sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro, dioses con minúscula, y de plata, de bronce y de hierro, de madera y de piedra. Balsasar había invitado a una fiesta gigante para él demostrar lo que era. Pero ¿saben qué pasó esa noche? Apareció una mano sin brazo. Miren, imagínense, estaban en fiesta, estaban los instrumentos, las trompetas, estaban las bailarinas, todos tomando, bebiendo, fumando, haciendo todo lo que se hace en una fiesta, y de repente empezó a temblar. Y en la pared aparece una mano sin brazo y escribe 4 palabras. La primera palabra es Mené. La segunda, Tekel. 2 veces escribió la mano Mené, Mené, Mené. La tercera fue Tekel. Y la cuarta fue Uparsin. El rey se sorprendió porque imagínese usted, porque esto es una realidad, esto es un hecho real. Imagínese usted que vea una mano en la pared sin brazo escribiendo con una tinta, con un lápiz. Y el rey Balsasar mandó a llamar a sus adivinos, a los sabios, a los más entendidos que tenían en Babilonia, en ciencia, en sabiduría, y mandó a llamar y descifrar qué es lo que decía esa mano. Mené, Mené, Tekel, Uparsin. Nadie, ni los brujos, ni los sabios, ni los inteligentes, ni los científicos que tenía Babilonia pudieron descifrar esto. Pero había un hombre que una mujer conocía que estaba en el banquete y dijo: yo conozco, rey Balsasar, un hombre que puede interpretar esto que ha pasado hoy, que era terrible, hermanos. Y trajeron a Daniel, lo fueron a buscar y lo trajeron delante del rey. Balsasar le dijo: Daniel, quiero que me interprete, porque mis magos, mis sabios, mis reyes, mis adivinos, mis científicos no pueden descifrar lo que se escribe ahí. Quiero que tú me lo interpretes. Daniel, en el capítulo 1, en el capítulo 2 ya había interpretado sueños al rey Nabucodonosor, cuando yo creo que los hemos escuchado, cuando interpretó los 7 años de vacas flacas y los 7 años de vacas gordas. Daniel era un hombre que vivía orando, un hombre que vivía ayunando, un hombre que vivía en contacto con Dios. Y los hombres que viven en contacto con Dios entonces tienen revelación de parte de Dios. Y cuando lo llaman a dar cuenta, Daniel le dice: oh rey, yo te voy a interpretar lo que está escrito en la pared. Mené, Mené, Tekel, Uparsin.